Bendiciones, bendiciones. Ya estamos acá. Gloria a Dios. Vamos a ir viendo cómo nos conectamos. Para todos los que ya están aquí conectados, le damos la más cordial bienvenida. Gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos agradecer a todos los que ya se conectaron y queremos estar ya al día. Qué bueno que ya están conectados. Compartir al público ahora dice acá. Si pastor lo puede compartir ahí, has compartido esta publicación y qué bueno que ya estamos aquí todos conectados. Dios me los bendiga. Qué privilegio estar ya con ustedes el día de hoy. Qué bueno. Nos gozamos tanto de poder compartir esta enseñanza, de compartir esta palabra el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que se están conectando ya en nuestra señal. Estamos aquí tratando de organizarnos ya para ver cómo se ve y quiénes están ya conectados para ir saludando a tantos hermanos que estos días han estado solicitando ya. Vamos a ver, aquí estamos. Queremos saludar a los que están conectados: Plácido Antonio Castro Arias, Emilio Perea, Katiushka Dardón, buenas noches, qué bueno que ya están conectados. Katy Martínez, Armando López, qué bueno que están ya conectados acá, qué privilegio tenerlos conectados, gracias. Katy Martínez. Armando dice, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Aquí estamos echándole ganas siempre, Emilio Perea. Y cada uno que está ya conectado, le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de enseñanza. ¡Qué bueno! Gracias. Dice Plácido Antonio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, para casa Shaddai. Gracias, Pastor Antonio, Dios te bendiga. Y a cada uno de los que nos está viendo ya por este medio, le damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Estamos una vez más con el apóstol Arnold Ballesteros desde Colombia, Barranquilla, Colombia, desde los barranquilleros. Yes, tienen una buena representación mundial. Perdón, ¿verdad? La señora que allá están por todo el mundo, pero también una ciudad muy hermosa, muy bella a la orilla del mar, creo que es, ¿verdad, pastor? A la orilla del mar, esa ciudad hermosísima. Ahí usted nos ha puesto usted las imágenes de cómo es la ciudad y qué bello. Ahí estamos disfrutando todo esto. Qué bueno, qué bueno. Sonia Ruiz, allá desde Estados Unidos también. Gracias por estar ya con nosotros. Dios me los bendiga. Vamos a orar en esta hora para, gracias a Dios, que ya estamos juntos. Y luego compartimos la palabra porque esto se está poniendo cada día mucho mejor. Padre, gracias por este hermoso tiempo que podemos disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu gracia, disfrutar de la vida de Cristo en nosotros. Disfrutamos cada día, cada momento, disfrutamos de lo que estamos viviendo y este día queremos agradecerte por cada hermano, cada hermana que se ha conectado ya y que dice presente. Gracias, porque vamos a ir, Señor, entendiendo cada día, como la noche de ayer, que fue tan espectacular, Señor, los beneficios que tenemos de este nuevo pacto. Gracias por esta vida que hoy podemos manejar, Señor, nueva naturaleza, nuevamente, nuevos nombres, Señor, todo nuevo. Y gracias porque nos has puesto a gobernar aquí en la tierra. Si hubieras querido hacer el hombre en el cielo, lo haces en el cielo y no tenemos que venir a la tierra. Pero existe su nombre para que tome dominio, gobierno de la tierra y pueda participar de todo esto que está aquí en la tierra, que aunque muchos lo ven negativo, nosotros vemos una tierra hermosa, maravillosa, llena de vida y de expectativa. Por eso hoy te damos gracias por todo esto que vamos a vivir. Y el día de hoy, Señor, gracias por la vida de nuestro hermano apóstol Arnold, Señor, que nos va a estar dando una palabra de bendición una vez más para poder llevar, Señor, y seguir edificando cada vida de los que nos escuchan. Solo somos edificadores o partícipes, Señor, de este ministerio, haciendo que esta gracia divina pueda correr y hacer que en todos los lugares este nombre sea glorificado. Gracias por aquellas vidas, Señor, que han sido sanadas, han sido salvas en este tiempo de pandemia. Gracias por aquellas vidas, Señor, que han sido guardadas por tu mano. Y hoy pedimos por los enfermos, los necesitados, los angustiados, cada hermano, cada hermana que está alrededor de las naciones, que necesita, Señor, un toque, una palabra. Oramos por ellos, los bendecimos.
Señor, allá en Colombia, aquí en Ecuador, en Guatemala, en México, Señor, en Estados Unidos, Señor, en Canadá, en Alaska, en Argentina, en Chile, Señor, en Francia, Padre, en España, en Italia, en Alemania, en Portugal, cada lugar donde, Señor, haya hombres, mujeres, están, Señor, pendientes, Señor, de un hilo en la vida, por ellos oramos, para que la sanidad divina llegue, toque, Señor. La familia también sea restaurada, Señor, viendo el milagro que tú vas a hacer. Y aquellos que tienen que partir puedan llevarse esta vida de Cristo, Señor, y decir, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, me espera una buena corona. Por eso, bendecimos hoy a cada hermano y, Señor, que esta noche tu palabra pueda seguir siendo edificante para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos también a Gina Velázquez. Gracias, hermana Gina. Josafat Ben Judá, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Qué bueno, ya estamos en esto. A Fedor Ramírez, allá desde Seattle. Bendiciones, pastores. Gracias. José Segundo Requena Vera. Bendiciones. Qué bueno. Gracias a cada uno que ya está conectado para poder estar aquí esta noche. Y queremos esta noche continuar con la enseñanza que la semana pasada nos dio, muy, muy edificante, y sobre todo entendiendo que la vida de Cristo no solamente es personal, sino es corporativa. Eso aprendimos también, mi apóstol, con usted, que la vida de Cristo no solamente es entender el proceso personal en nosotros, sino que formamos una comunidad, una cooperativa. ¿Y cómo fue que en un momento a otro usted, Dios lo llamó a ser copartícipe de enseñar en una comunidad la vida de Cristo? Ahí se convirtió, y el momento que lo dejaron ahí, órale, pues a echarle ganas, como decimos por el norte, ¿no? A echarle con todo. Y qué bueno que esto está pasando. Hoy queremos hacer algunas preguntas también. Jessica Plaza ya conectada, qué bueno. Y queremos preguntar, pastor, en estos días se está hablando mucho acerca del reino, el reino, el reino y el reino. ¿Cómo podemos nosotros describir qué es el reino? Hoy la gente piensa que el reino es, hermano, una buena comida, un buen plato. ¿Cómo la palabra enfoca? Porque también la gente tiene ganas de irse. Ahora que dijeron, ayer me mandaron una nota que creo que este 24, no sé si hoy es 24, que hoy el sol se iba a apagar y tanto rollo que ya venía Cristo. Y la gente está en esa expectativa de todo esto, pero no disfrutan el tiempo de este reino en Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces, queremos empezar con eso. ¿Qué es el reino y cómo disfrutar ese reino aquí en la tierra? Perfecto. Apóstol Joel, yo pienso que lo primero que nos ayudaría muchísimo es ir al libro de los orígenes, libro de Génesis. Vamos a remitirnos ahí al capítulo número 1 del libro de Génesis y vamos a mirar el versículo número 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya eso es algo sumamente interesante y determinante, porque estamos viendo el corazón de Dios manifestado. Estamos viendo el deseo y la intención del Señor, del Dios eterno, creador absolutamente de todo cuanto existe, revelado, o su voluntad revelada en la creación de este hombre. Quiere crearlo a su imagen y quiere crearlo conforme a su semejanza. Esa palabra imagen tiene que ver mucho con representante o figura representativa, ¿ok? Y la palabra semejanza tiene que ver mucho a parecido en cuanto a funcionamiento o forma de operar. De tal manera que la intención divina era clara. Dios quería un representante de él. Dios quería una figura que lo representara en la faz de la tierra y que operara y funcionara de la misma manera como Dios lo hace.
Entonces ya eso empieza a darnos a nosotros una visión clara de lo que realmente es el reino de Dios, de qué trata ese reino. Así es que aquí en Génesis empezamos a verlo marcado, así fuesen tipos y sombras. Y lo que dice a continuación, pues reafirma todavía mucho más. Dice, y señoree, o sea, gobierne, reine, ejerza dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que el hombre fue constituido de parte de Dios como señor de dicha creación. Aquello que Dios había creado ahora, incluyendo también al hombre, por supuesto, que era creación divina. Ahora el hombre Dios había puesto a este hombre como señor de esa creación. Lo había puesto como el administrador de dicha creación, le había otorgado, ¿ok? De manera delegada una autoridad, un gobierno, un señorío. Y claramente esto es expuesto una vez más en el Salmo número 8, cuando dice desde el verso número 3 en adelante, cuando veo tus cielos, obra de tus manos o de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que Elohim y lo coronaste de gloria y de honra. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, los peces, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto se pasa por los senderos del mar. Oh Señor, nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, para empezar, yo pienso que esa es una buena base que nos ilustra la intención y el deseo de Dios para con este hombre, y definitivamente estaba conectada íntimamente con lo que implica reinar. Es decir, Dios quería que su voluntad fuese establecida en la tierra, así como su voluntad estaba establecida en los cielos. Así es que tener a un hombre que es representante de Dios en la faz de la tierra, tener a un hombre que ha sido empoderado por Dios, que ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios en la faz de la tierra, claramente nos muestra la intención divina, que el reino está total y completamente ligado con la expresión y la manifestación de la vida divina, de la sustancia divina, de la imagen de Dios en la faz de la tierra. Así es que así inicia todo este deseo, toda esta intención de parte de Dios. Y bueno, lo vemos, apóstoles, en los primeros capítulos de Génesis. Empezamos a leer ahí en el capítulo 2 y empezamos a ver un operar. No es mucho lo que la Biblia cuenta de esto, pero empezamos a ver un operar que nos muestra claramente un ejercicio de gobierno por parte de Adán. Y quisiera que nos tomáramos el tiempo ahí para leerlo. En el capítulo 2 de Génesis, dice el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, empezamos a observar una ejecución de un señorío, una ejecución de un reino, una ejecución de un gobierno. Y luego lo que estuvimos hablando la semana anterior, para no repetirlo, vemos claramente esa intención divina del Señor proveerle a Adán una ayuda idónea, de proveerle una pareja para que en esencia realmente pudiesen cumplir
el mandato que Dios les estaba dando, que pudieran fructificar, que pudieran multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, para traer a la faz de la tierra el incremento de la semilla de este hombre que Dios había puesto. Entonces, creo que lo podemos resumir de esta forma, apóstol. El reino de Dios realmente está íntimamente ligado con la expresión y la manifestación de la vida divina, de la vida de justicia en la faz de la tierra por parte del hombre. Eso en su primera intención. Ya sabemos que ese hombre luego realmente pierde, ¿ok?, el propósito para el cual fue llamado, quedó descalificado, ¿ok?, al desobedecer al Señor, pecó, quedó destituido de la gloria de Dios, pero el Señor en su infinito amor y misericordia decide él mismo venir en rescate de dicho hombre. Y ahí pues es cuando aparece el Señor en su encarnación para realmente proveer, como habíamos compartido, un camino nuevo, un camino vivo, una puerta abierta que conduce realmente a que el hombre pueda experimentar el propósito y la razón de ser por la cual él ha nacido. Ahora, en el entendimiento de este nuevo pacto, tenemos un reino que no tenemos nosotros que inventarle una definición, ya está definido de parte de Dios y según como lo dice el Espíritu por boca del apóstol Pablo allá en Romanos 14:17, el reino de Dios no consiste en comida ni consiste en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así es que esa es la intención divina y claramente esa es la esencia y sustancia de este reino, la justicia divina reinando en el corazón del hombre, trayendo como resultado la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestras mentes y pensamientos en Cristo Jesús. Y es esa paz la que gobierna también nuestros corazones. Resultado de esta justicia, resultado de esta paz, el gozo y el reposo en el alma del ser humano. Porque sin justicia y sin paz no puede haber gozo ni puede haber reposo para los seres humanos. Así es que es un cambio, una conquista total la que Cristo quiere hacer de cada uno de nuestros corazones para llegar a ser la expresión viva de su reino en la faz de esta tierra. Podríamos, bueno, decir, el reino de Dios es la expresión mía de Cristo aquí a lo demás. Entonces no podemos hablar comida de reino, carro de reino, casa de reino, o nos juntamos un grupo de hermanos de reino, sino que la manifestación de esa vida que tenemos en Cristo, eso va a ser eso, lo que usted hablaba ahorita, impresionante. Como en el huerto, Dios se preparó de un hombre, de una mujer, para que ellos fueran la expresión en ese huerto. De tal manera, ahora, como familia, mi esposa y yo, debemos ser la expresión de Cristo. Y ahí es donde nosotros estamos manifestando ese reino hacia los demás. Me imagino que la gente tiene que ir viendo ese reino. Pienso que nosotros hemos descalificado mucho la palabra reino, haciéndola ver muy simple, muy sencilla, como que y ahora ya estamos en el reino. Y eso es lo que a veces no cabe duda que la gente se ve y pensamos inclusive, ¿verdad? El reino de los testigos de Jehová. Y piensan que esto es, ¿no? Pero realmente la manifestación, lo que usted decía es impresionante porque ¿cómo puedo yo manifestar algo que no tengo? ¿Cómo puedo dar revelación del reino si no vivo dentro de él? Lo que usted decía, paz, gozo, abundancia. Si no existe nada de eso, ¿cómo lo voy a manifestar? Pues entonces ahí es donde venimos a ver el reloj de reino, carro de reino, casa de reino, y desvalorizamos el poderoso evangelio de Cristo y nosotros, en el cual lo manifestamos al mundo a través de ese reino. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo la gente, pudiéramos decir, papá, cómo la gente que nos rodea realmente puede ver ese reino?
y cómo nosotros disfrutar ahora ese reino. Porque le comentaba fuera de esto, hoy tenemos este asunto, ¿verdad? De que Cristo viene, y la gente con más temor, no como una esperanza, con una alegría, viviendo el reino. ¿Cómo podríamos ver eso, trabajar eso? Bueno, creo que definitivamente, como bien lo has dicho, si hay una palabra que sobre todo en estos últimos años, yo diría décadas, ha sido mal usada, ha sido abusada y muy mal entendida y comprendida, es la palabra reino. El reino, como bien lo has dicho, tristemente se ha casi que diluido o minimizado por parte de la estructura religiosa. Pero, wow, el reino es la justicia misma de Dios. El reino es la naturaleza misma de Dios, que tiene expresión, que tiene manifestación, donde dicha naturaleza está presente y está gobernando. Entonces, realmente pues hemos entendido el reino como un bienestar de cosas externas. ¿Okay? Si el reino fuera circunscrito a eso, a un bienestar de cosas externas, entonces tendríamos que decir que gran parte de la gente, de la sociedad, del mundo hoy, que está disfrutando de ese bienestar de cosas externas, está viviendo el reino de Dios. Tendríamos que concluir eso, pero absolutamente nada tiene eso que ver con el reino de Dios. Como ya dije, el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Es un reino que empieza en el interior, allí se forma, allí se establece y luego, por supuesto, tiene una expresión en lo externo. Y claro que tiene una expresión en lo externo, pero es importante aclarar, apóstol, que esta expresión es natural. Esta expresión no es una expresión forzada, no es algo que nosotros tenemos que mirar a ver cómo hacemos para producir eso, porque no es obra humana, no es obra nuestra, es la misma manifestación y expresión del Cristo eterno que Él lleva a cabo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, una vida de reino es wow, no tiene mucho que ver o nada casi que ver con todo esto que nosotros hemos estado escuchando últimamente, pero remitámonos a la escritura, Romanos 5:17, un texto que creo que has escuchado también como de una manera muy abundante se ha ido malinterpretando. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bueno, para empezar, esa expresión reinarán en vida, hay muchos que cuando la escuchan, la interpretan como si fuera vivir cómodamente en la faz de esta tierra o tener ciertas comodidades o ciertos bienes en la faz de esta tierra. Y no estoy diciendo que esté mal que un hombre y una mujer que sean trabajadores, que sean diligentes, que sean emprendedores, desarrollen y puedan tener negocios o empresas en la faz de la tierra. Bueno, eso es lo que se ha visto, eso no es nada nuevo. La gente trata de emprender cada día, la gente trata de elaborar cada día y de salir adelante. Pero no me refiero a eso. La expresión reinar en vida tiene otro contexto que va muy por encima de eso que estamos hablando. Reinar en vida, para empezar, la palabra vida que se usa ahí es la palabra Zoe. Zoe, reinar en vida, reinar en Zoe. Zoe es vida eterna. Zoe es vida increada. Zoe es la vida del cielo, es la vida divina. Amén. Y para empezar, no se puede reinar en esa vida si no se recibe primero
la abundancia de la gracia y la abundancia del regalo de la justicia. Entonces, cuando hay la gracia divina que está operando abundantemente en el corazón del hombre, cuando está la justicia divina brotando y fluyendo en el corazón del hombre, entonces allí es cuando empezamos realmente a experimentar lo que se llama reinar en vida, que no es otra cosa, si lo podemos simplificar, no es otra cosa que el gobierno mismo de Cristo levantándose en la tierra de nuestros corazones. Entonces hay un fruto que empieza a ser manifestado en cada corazón que experimenta el reino. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. Entonces está el amor de Dios, la fe de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la bondad, la benignidad de Cristo mismo, gloria a Dios, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. En otras palabras, hay una vida de justicia que empieza a levantarse en el corazón del hombre y empieza a ser notoria a todos los hombres en la faz de la tierra. Entonces, claro, el ser humano común y normal, cuando empieza a ver eso en otra persona, pues claro que se impacta, claro que dice, este es diferente a todos los demás. Este no opera como todos los demás. ¿Qué es lo que vemos cada día? Reinando en el corazón del hombre. El egoísmo, la impiedad, cada quien buscando lo suyo propio, cada quien tratando de resolver a su manera sin interesarle el prójimo, pasando por encima del que tenga que pasar por encima. Pero cuando ven que se levanta en un hombre una naturaleza que no es común, porque empieza a ser una expresión de la fe de Cristo, del amor de Cristo, de la paz de Cristo, de la benignidad de Cristo, dicen, wow, esto es diferente. Esto definitivamente es diferente. Amén. Pero Amén. No es lo común, apóstol Joel, pero es realmente lo que el Señor nos está llamando. Lo que a debía que hacer. podamos experimentar y vivir realmente esta gracia y esta justicia en el corazón. Porque el texto que más nos gusta, ¿cuál es? Primero dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y nos encanta lo que sigue. Y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces tenemos la idea que ir al culto es buscar su reino. Ir a un servicio y ya lo demás de lunes a viernes y hasta el sábado, si es posible, que vengan todas las añadiduras, porque el domingo yo voy a estar en un culto en la iglesia y que voy a cumplir un proceso del reino. Pero lo que usted está diciendo es algo tremendo, porque no es que las añadiduras van a venir como cosa milagrosa, ya pasó, sino que si no se experimenta esta vida de justicia, de gozo, de paz en el espíritu, que sería básicamente buscar el reino. Yo pienso, apóstol, que cuando se habla de buscar, si usted pierde un centavo, ¿con qué intención lo busca? Pues un centavo, no intención. Pero si pierde $10,000, ¿con qué intención lo busca? Entonces, pienso que si la gente entiende el valor del reino, el buscar ese reino no sería como buscar un centavo. Sería como buscar una mina, algo grandioso, y comprometerse a ese nivel de vida, a ese estilo de vida que exige ese reino. Oía al apóstol Basilio hablarnos de cómo ese reino se establece en el hombre, tiene lenguaje, tiene normas, tiene pensamiento. Y cuando esa gente, cuando nosotros, no digo la gente, cuando yo me someto a ese reino, definitivamente tengo que cambiar todas esas cosas que usted mencionó. Sería lo correcto. Andar en esa vía del espíritu, andar en esa vía de reino. Eso sería lo fantástico. Pero ¿cómo andamos? Claro, yo creo que esa es una pregunta supremamente válida. ¿Cómo andamos en este reino? ¿Cómo realmente se vive en este reino? Creo que la respuesta, pues la misma escritura nos la brinda, es andar en el espíritu. Es imposible, si no andamos en el espíritu,
que podamos andar en una vida de reino. Porque es que todas las realidades espirituales, Apóstol Joel, no están desconectadas. O sea, no hay algo que se llame reino y que esté desconectado de algo que se llame gracia y que esté desconectado de algo que se llame justicia o que esté desconectado de algo que se llame nuevo pacto o que esté desconectado de algo que se llame salvación. Por nombrar solo algunas palabras. Por ejemplo, ¿qué es el reino si no es la expresión de la vida y gobierno del rey? En otras palabras, no hay reino si no hay rey. Wow, no existe eso. Eso podrá existir solo en nuestras imaginaciones. Pero no existe reino si no hay un rey. Porque el reino es la expresión del gobierno del rey. Por tanto, el rey es quien da origen al reino. No el reino da origen al rey. Porque el reino es una consecuencia del gobierno del rey. ¿Ok? Gloria a Dios. Ahora, ¿quién es ese rey? Cristo mismo. Si hablamos de gracia, no podemos hablar de gracia sin entender que hay uno en el cual esa gracia está en plenitud, porque él es la plenitud de dicha gracia. El apóstol Juan dijo, en él habita la plenitud de la gracia. Wow. Él es la plenitud de la gracia. Entonces, ¿cómo hablamos de gracia si Cristo no es el origen y la sustancia de dicha gracia? ¿O cómo hablamos de nuevo pacto? Podríamos definir nuevo pacto, podríamos dar muchas definiciones acerca de las características que tiene este nuevo pacto, de cómo se opera en él, etcétera. Pero es que el nuevo pacto, amado apóstol, no es algo. El nuevo pacto es Cristo. Amén. Isaías 42 lo testifica, Isaías 55 lo testifica. Wow. El Señor dice, yo te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Yo te pondré por luz de las naciones, por maestro y por testigo a todos los pueblos. Entonces, el nuevo pacto no es algo, el nuevo pacto es Cristo mismo. Por eso es un pacto vivo, por eso es un pacto orgánico, por eso es un pacto transformador. Por eso conozco el pacto, no cuando conozco lo que la escritura me describe del pacto. No, no, no. Conozco el pacto cuando conozco a Cristo, cuando experimento a Cristo en mi corazón, porque Él es quien revela su pacto. Él se revela a sí mismo en el corazón. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que todo en la realidad gira en Cristo. Toda realidad espiritual solo descansa en Cristo mismo. Solo en la medida que vivimos a Cristo y experimentamos a Cristo y conocemos a Cristo, entonces vivimos su reino, vivimos su gracia, vivimos su salvación, vivimos su pacto, vivimos su redención, pero es en la medida que lo conocemos a Él. Por eso es tan importante realmente que cada día podamos volver el corazón, Apóstol Joel, a la luz divina que está alumbrando en nosotros. Porque es igual, esa luz divina no es algo, es Él. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ahí está la clave de todo el asunto, porque la vida eterna, lo volvemos a repetir, no es algo que uno aprende. La vida eterna es Cristo mismo, su conocimiento, el conocimiento, la epignosis misma del Padre y del Hijo en el corazón del hombre. Esa es la vida eterna. Y cuando empezamos a crecer en esta vida, empezamos a crecer en todas las realidades espirituales que están en Cristo Jesús. Wow, qué tremendo. Solo saludo aquí a los hermanos de Popayán, allá en Colombia. Enviaron un saludo. Ah, qué bueno. Tenemos hermanos de Popayán y hermanos también de allá de Bogotá que siempre saludan, hermanos que están compartiendo. Tenemos también aquí algunos hermanos, Ronald García, también que están conectados, Rosa Germán,
Cristina, a Jorge, Sonia, Luz, Elena Estrada también. Gracias por estar conectados. Al hablar usted esto, tiene algo de sentido porque hemos venido hablando de todo esto y quiero contarles de que, y también a los que nos están escuchando hoy, que cuando yo empecé a escuchar esta enseñanza, esta palabra, y no porque sea algo nuevo o algo que, wow, está ahora de moda, no, sino que empezamos a entender algo que realmente, lo que usted decía, teníamos como todo separado, a ese Dios allá arriba, a ese Señor acá, el Espíritu Santo, y es más, a veces ni la gracia podíamos entender. Se lo digo, precisamente por años predicando, hasta que tuve que sentarme, escuchar realmente, despojarme de tanta religiosidad y tantas cosas de mi mente y empezar a entender lo que usted acaba de decir ahorita. La gracia no está separada del nuevo pacto. El nuevo pacto no está separado del reino. El reino no está separado de la salvación, de la verdad en Cristo. ¿Cuántas cosas más, hermano, que se unen y solo para un propósito? Que aprendamos a vivir a Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo podemos manifestar esa vida si no tengo la gracia de Él que me sostiene para vivir? La gente ha creído, como usted decía, inclusive la gracia como desgracia, ¿verdad? Que ya hemos sido perdonados en gracia, así que hagamos desgracia a la vida. Tampoco ese es el otro extremo, sino que vivir esta gracia manifestada, vivir en mi casa ese reino. ¿Cómo puedo yo expresarle a mi esposa la vida de Cristo si no está la gracia en mí, si no está el reino en mí, si no está este nuevo pacto, naturaleza nuevamente, nueva vida nueva? ¡Wow! Pero claro, hay algo que usted dijo al principio. Para poder existir reino tiene que haber un rey. ¿Cuánta sujeción hay a ese rey? ¿Cuánto dominio ejerce ese rey sobre mi vida? Porque no hay duda que ese rey tiene un dominio, tiene autoridad sobre su reino. ¿Cuánto yo me dejo llevar por ese rey para poder manifestar ese reino? Ese es un punto supremamente importante porque sí, nos emocionamos hablando de reino, compartiendo mucho acerca del reino, pero notemos que siempre el enfoque de este reino lo tenemos como nosotros mismos reinando en la tierra, y entendemos ese reinar en la tierra como reinar sobre las situaciones o sobre la economía o sobre una adversidad que se nos presente, pero nosotros reinando. Y hemos realmente perdido el enfoque de lo sustancial. Es decir, el reino en esencia trata del gobierno de Cristo en mí. De eso que estás hablando. ¿Cuánto de ese rey gobierna en mí? ¿Cuánto de la tierra de mi corazón está realmente conquistada por Cristo? Porque Él ha venido a reinar. ¿En dónde reina Cristo? Bueno, donde Cristo mora, donde Cristo habita. Y si está habitando por la fe en nuestros corazones, la primera tierra que tiene que ser afectada, la primera tierra que tiene que ser influenciada y la primera tierra que tiene que ser transformada por el reino de Dios tiene que ser la tierra de mi corazón. No la tierra externa, primero la tierra de mi corazón. Esa es la primera que tiene que ser cambiada. Ahí es la primera donde el rey se tiene que manifestar. Entonces, cuando esa tierra está realmente transformada y está realmente impactada y gobernada por el reino de Dios, entonces tenemos unas expresiones y unas manifestaciones de esa vida del reino en el ámbito y lugar donde Dios nos ha posicionado. Un ejemplo sencillo. Tenemos a un hombre como el apóstol Pablo. Tenemos a un hombre que ya no vive para sí mismo, sino que ahora él confiesa: estoy muerto, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Wow. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos a un hombre que dice: yo todo lo que tengo,
todo lo que yo tengo, lo puedo gastar con gozo, con alegría, con placer. Y aún yo mismo, dice, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Eso es una vida que está gobernada por el reino de Cristo, definitivamente. Y hoy tenemos a la mayoría de los creyentes peleando porque si se diezma, si no se diezma, si se dan 4 pesos o no se dan 5 pesos. O sea, tenemos a la gente en un conflicto de si dan o no dan. Y por el otro lado tenemos una radiografía de alguien que estaba viviendo el reino y lo que estaba diciendo es: yo mismo me gastaré del todo. Yo mismo me gastaré del todo. No solamente lo que yo tengo, sino que mi misma vida, mi propia existencia, la gasto del todo por amor de vuestras almas. Eso es una vida que está gobernada por el reino de Dios. Entonces, si nosotros experimentamos eso realmente, vamos a llegar a una vivencia real del reino de Cristo, primeramente, repito, en nuestros corazones, y luego, de forma natural, una expresión clara de ese reino. Y otro aspecto importante, apóstol Joel, que estabas tocando sobre la gracia. Normalmente también el enfoque que hacemos de la gracia es el enfoque que Dios a través de su gracia nos guarda, nos cubre, nos preserva, nos protege. Otros se han ido a un extremo de eso y han pensado, bueno, como ahora estoy en gracia, ahora puedo vivir mi vida de la forma que quiera vivirla, pero claramente hay un mal entendimiento, una mala comprensión, pero sobre todo un corazón que no quiere volverse al Señor, porque claramente la gracia no es licencia para pecar. Pablo enseña acerca de la gracia muchas cosas y hay un principio tan simple pero tan profundo que lo enseña en Tito capítulo 2 versículo 11, y me voy a permitir leerlo. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra traducción dice: la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Pero lo tremendo es el verso 12, dice: enseñándonos que, o sea, esa gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña esa gracia? Que renunciando a la impiedad y renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiere decir que si yo conozco la gracia, vivo la gracia y la gracia opera en mí, lo que leímos en Romanos 5:17, si he recibido en abundancia el don de la gracia, entonces esa gracia ha producido en mí una vida de justicia, una vida de sobriedad y una vida de piedad. Si eso no lo estoy viviendo, podré hablar de la gracia todo lo que quiera, pero estoy hablando de algo que no conozco, que no vivo ni entiendo. Y creo que es una de las situaciones más conflictivas que hoy tienen la mayoría de los creyentes. No tienen falta de información teológica. Tienen la información teológica, pero no tienen la vida de esa información. Entonces, es fundamental que entendamos que el evangelio no es conocimiento sin vida. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, transformando verdaderamente el corazón del hombre. Amén. Wow. Aquí una pregunta que hacían. Entonces, dice, entonces, para vivir este reino, que es Cristo, ¿qué debemos hacer? Ahí estaba la respuesta. ¿Cómo voy en este reino? ¿Cómo lo voy a vivir? Es Cristo. ¿Cómo lo debo de manifestar? El reino está dentro de mí. Lo voy a manifestar por esa gracia que tengo. Entonces voy a poder llevar a todo hombre que yo toque, lo que usted decía, apóstol Pablo,
se gastaba a los demás. Hoy nosotros nos cuesta gastarnos hacia los demás. Lo primero que pensamos es, nos van a abusar, nos van a criticar, nos van a señalar. Es lo primero que pensamos. ¿Y qué me importan? Como dicen en México, primero mis dientes y después mis parientes. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero también en inglés hay una palabra que dice, what Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Si yo estuviera en esa posición, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Actuaría así? ¿Respondería así? En un momento de que se me va a salir el Hulk, ¿cómo actuaría Jesús? Es ahí donde empieza realmente ese reino, esa gracia, esa justicia. Porque ¿a qué le llamamos justicia a nosotros? A que te van a señalar, a que la justicia es decir a la corte. Y no, la justicia no es eso. Creo que la justicia tiene algo más profundo que solamente ir delante de un juez. La justicia es esa vida que debo yo de vivir dentro de este reino, dentro de esta gracia, para hacer que esta vida de Cristo se manifieste. ¿Cómo voy a juzgar a los demás? ¿Cómo voy a juzgar la vida que tengo? ¿Cómo mira esto, mi pastor? Creo que hay algo que es fundamental en eso y es, yo diría, volver al principio. El principio de la vida apostólica. La vida apostólica fue una vida guiada, sostenida, nutrida, direccionada por el Espíritu de Dios. Nosotros no estamos huérfanos. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora tenemos en nosotros el Espíritu de Cristo. Y Pablo es muy tajante cuando dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Por tanto, es el Espíritu de Cristo quien nos revela a Cristo, quien nos enseña a Cristo y quien nos lleva a aprender a Cristo. Entonces, el principio de origen que mucha gente se puede preguntar, ¿y cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Inclinando nuestro oído a la voz del Espíritu en nosotros, a la voz del Espíritu que habla en nuestro corazón. Porque la obra del Espíritu es direccionarnos, es enseñarnos la verdad, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Por eso Pablo le expone en Efesios capítulo 4, verso 20 y 21 a los hermanos en Éfeso y les dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sí, amados, pero a estas alturas el Señor había muerto, había sido sepultado, había resucitado, había ascendido, pero también se había impartido en los corazones. Entonces, esos hermanos de Efesios habían oído a ¿cuál Cristo? Bueno, al único Cristo que ahora pero estaba presente en sus corazones, allí en el corazón, por medio de su espíritu vivificante. Esa es la manera, escuchando al Espíritu, oyendo a Dios. Creo que se hace necesario, apóstol Joel, volver nuestro corazón al Señor, nuestros ojos a Él. Por eso dice el escritor de Hebreo que tenemos una carrera por delante y hay una manera de correrla, puesto los ojos en Jesús. El oído espiritual tiene que estar cada día más afinado para oírlo a Él, ser direccionados por Él, porque es la única forma, es la única manera como todas y cada una de estas verdades y realidades espirituales llegan a ser vida en nosotros, llegan a ser realidad en nosotros. Y por eso es la razón que no estamos huérfanos, que no estamos solos. Somos un cuerpo, pero este cuerpo tiene una vida que comparte. Y este cuerpo no tiene muchos espíritus. Este cuerpo tiene un solo espíritu, el Espíritu de Cristo.
Él Wow. es quien nos dirige, Él es quien nos direcciona. Así es que yo creo que hay que familiarizarse con la voz del Espíritu. Nota algo, cuando tenemos la figura del tabernáculo mosaico o del templo igual de Salomón, vemos que había un atrio, vemos que había un lugar santo y vemos que había un lugar santísimo. Ahora, en el atrio o patio, recuerda que entraba muchísima gente. Todos los que iban a ofrecer entraban a ese patio, a ese atrio. Por tanto, la cantidad de voces que ahí se escuchaban eran grandísimas, muchísimas voces. Había mucho ruido allí, pero ya en el lugar santo eran menos las voces porque solo los sacerdotes podían entrar, los que Amén. ministraban en esa zona. Pero en el lugar santísimo ya no había muchas voces, ni siquiera pocas. Había una sola voz. Wow, qué Y era la bombazo. voz del que vive y reina por los siglos de los Amén. siglos. Amén. Amén. Hay que familiarizarse con esa voz. Hemos venido acostumbrados a escuchar muchas voces Oh, y muchas voces siempre traen confusión. Hay amén. que escuchar la voz que nunca confunde, que siempre enseña la verdad de Dios y nos Wow. lleva a la realidad divina. Es la voz del Espíritu. Por Amén. eso el mensaje en las últimas iglesias, ahí en Apocalipsis, fue muy claro. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Wow. Tremendo, papá. ¿Cuánto nos cuesta realmente a nosotros estar en el lugar santísimo? Oír una sola voz nos es tan difícil. ¿Por qué? Porque nos gusta eh, que siempre hayan voces. Y eso fue lo que pasó con Eva en el huerto. Dejó de oír la voz que tenía que oír. Y cuando dejó de oír esa voz que tenía que oír, hasta el día de hoy estamos sufriendo por eso. ¿Y cuánta gente sufre por no atender la voz que tiene que hacer? O sea, hasta el día de hoy no solamente está la voz interna, está la voz de afuera, la voz del enemigo en nuestra mente, la voz, ¿cuántas voces? Lo que usted decía ahorita. Y eso es lo que no nos permite a nosotros avanzar. No permite a la iglesia. Pienso, papá, que imagínense que creo que le comentaba que en Estados Unidos, y también me lo compartía el apóstol Tommy Moya, el pastor Tommy Moya, que el 30% nada más de la congregación, aparte de que por el aforo que están haciendo, pero solo ha regresado el 30% de la gente a las congregaciones. O sea, no hay un nacido completo. Pensamos que tal vez la pandemia iba a pasar en un mes y la gente iba a volver corriendo por la necesidad que había, por el hambre que había. Pero pasados 6 meses nos damos cuenta que la gente dejó de oír la voz y empezó a oír voces. Y esas voces causaron temor, causaron miedo, causaron tantas cosas que ahora que tienen que oír la voz, les cuesta realmente porque no están acostumbrados a tener ese contacto. Entonces, hoy la iglesia necesita volver a regresar a esto para poder manifestar la vida de Cristo, la vida del reino, la vida de su gracia, la vida de su favor, la nueva naturaleza, la nueva mentalidad, nuevo lenguaje, nuevos ojos. Y hoy estamos tan cegados, tan ciegos, perdónenme la expresión, tan sordos, no hablamos este lenguaje que nos cuesta. Nos dan una cachetada y devolvemos 20 porque no estamos acostumbrados a este reino. Hablan de nosotros y nos queremos vengar. Ah, es que no saben con quién están tratando. Hey, come on. ¿Cuándo vamos a empezar a entender esa nueva naturaleza por no entender la voz que tenemos que oír? Wow, tremendo apóstol. Y nos lleva siempre nos lleva esa voz del Espíritu a una realidad, y es a morir a nosotros mismos. Todos esos ejemplos que estabas dando ahorita, que si hablan mal de nosotros, queremos salir y tomar venganza por nosotros mismos, que si nos dan una bofetada, damos 30. Todo eso es simplemente la expresión de una vida adámica que sigue presente en el corazón. Pero la voz de Dios,
cuando la escuchamos, nos rendimos a ella, la abrazamos, la honramos y la obedecemos, ella siempre nos va a llevar a la muerte de nuestro propio yo. Por eso el Señor insistía tanto con que fuésemos circuncidados. Pero mira, apóstol, que esto se ve en la escritura, es que está escrito. Aunque él hizo un pacto con Abraham e instituyó como señal de ese pacto la circuncisión, el corte del prepucio, siempre fue la intención divina que Israel entendiera la verdadera circuncisión. Por eso a Israel le habla y le dice que él quiere que sean circuncidados de corazón, que su corazón sea circuncidado. Luego Pablo habla de esta misma circuncisión en Romanos capítulo 2 y dice, no es la circuncisión externa, la de la carne, la que se hace con mano, la que a Dios le agrada. Es la circuncisión interna, la circuncisión del corazón. Entonces necesitamos experimentar el corte del prepucio de nuestro yo. Ese es el prepucio del corazón, el prepucio de nuestro yo. Necesitamos realmente morir a nosotros mismos para que Cristo se levante como vida, como justicia, como gloria y como poder en nuestro propio corazón. ¿Qué le falta realmente a los creyentes de hoy, a los creyentes de nuestra generación? Que conozcan definiciones acerca de nuevo pacto, de reino, de gracia, de verdad presente. No, ya han escuchado y bastante y van a seguir escuchando. Lo que necesitan realmente es morir a su propio yo, morir a su propia vida para que sea Cristo el que viva en cada uno de nosotros. Y entonces las palabras y el conocimiento deje de ser algo teórico para que llegue a ser vida en el corazón. Lo que el mundo necesita ver, lo que el mundo necesita palpar, no son creyentes que se sepan la Biblia, no son creyentes que sepan definiciones de términos teológicos, no, son creyentes que experimenten la vida de Cristo, la justicia de Cristo, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que la paz de Dios los gobierne en medio de las crisis más violentas que puedan vivir. Bueno, eso que tú comentabas ahorita y que tanto hemos escuchado en este tiempo de pandemia, que hay una cantidad de creyentes atemorizados, una cantidad de creyentes en depresión, una cantidad de creyentes necesitando de psicólogos y de psiquiatras. Por favor, ¿qué tipo de creyentes son estos? ¿Con qué han sido alimentados? Y la respuesta es con cáscaras secas que ofrece la religión humana y no con la sustancia viva de Cristo, porque cuando es la sustancia viva de Cristo, no hay situación, no hay adversidad, no hay crisis que te pueda mover de la realidad en la cual estamos en Cristo Jesús. Wow. Mire cuánta gente solo entonces estuvo sentado en un local y nunca entendió el por qué. Nunca entendió que la naturaleza que él debería tener en la vida de Cristo, para que en cualquier circunstancia, mi esposa decía algo en estos días, cuánta gente dijo, Señor, no te dejaré, Señor, siempre estaré contigo, lo que dijo Pedro. Si otros te negaren, yo no te voy a negar. Ahorita en la pandemia, cuánta gente con temores, con miedos, y claro, ¿cómo voy a hacer para ir a un lugar? Y como usted decía, con psicólogos, con psiquiatras, con todo esto. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que la vida en Cristo no se trataba de existir a un local. La vida en Cristo se trataba de crear la imagen de Él en mí y que todo el mundo pueda ver a ese resucitado dentro de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, hay algo muy importante ahí en lo que acabas de decir. Nota que estás hablando de muchos con temores, con miedos, con angustias. Yo pregunto, la nueva creación en Cristo
puede tener miedo, angustia. La nueva creación en Cristo no experimenta eso, porque eso no es de la naturaleza de Cristo. Eso es del viejo hombre. El viejo hombre es el que teme. El viejo hombre es el que se angustia. El viejo hombre es el que tiene miedo. El apóstol Juan dice que si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, entonces no tenemos esos temores y esos miedos. Quiere decir que todavía hay un viejo hombre que está presente en los corazones, porque realmente los corazones no se han rendido para la experiencia viva en ellos de la nueva creación divina, que es en justicia y en santidad de la verdad de Dios. Y cualquiera podría decir, apóstol, que, pues ellos están diciendo que no tengamos temor ni miedo, están mal porque mire lo que está la pandemia. No, eso es natural, esto es del mundo y lo entendemos, eso es del mundo. Pero nuestra vida no está basada, como dice Pablo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo. Sea que viva, sea que muera. Tampoco me voy a exponer para que la pandemia me arrastre. No, tengo que poner protocolo, pero no es mi angustia, no es mi miedo, no es mi temor. No debe de serlo. Ojalá que la gente lo pueda entender y no vaya a transgiversar la palabra diciendo que estamos diciendo que no tengamos miedo. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay cosas, protocolos que hay que cuidar, atención, pero no es mi angustia, no es mi temor. Eso no es mi angustia, porque en la confianza que yo tengo en Cristo, eso me hace a mí más que vencedor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si estoy en ese perfecto amor, el temor va a llegar y va a decir, no, este sabe dónde está sentado. Y ahí viene lo que usted decía hace poquito. Pablo dice, yo he puesto el fundamento. Cristo es el fundamento, pero cada quien tiene que ver cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo. La sobreedificación es lo que yo voy a establecer de oro, de plata, y lo que usted decía, puras cascaritas de güero, ¿verdad? Cascaritas de huevo duro, ¿verdad? Que pusieron como cimiento, el doble cimiento que tenían que establecer. No se puede. ¿Cómo voy a levantar yo una casa? Y ahí donde viene aquel texto también, papá, donde dice que uno puso su casa sobre la arena, otro sobre la roca, y cuando vino el vendaval, cuando vino todo esto, y eso es lo que estamos viendo ahora, llegó la pandemia, ¿dónde estabas tú, tu fe, tu confianza? ¿Dónde estaba tu naturaleza nueva en Cristo? Mucha gente, y lo hemos platicado con mucha gente, dice aquí, entonces el viejo hombre aún no muere en mí del todo. Claro que no, Anita Vázquez. Y mucha gente no ha muerto, no eres la única, Anita. Estamos todos los días muriendo, sacrificándonos, porque claro, uno saca de repente todo. Pero uno miraba esto, hay un fundamento puesto por el Señor mismo. Y la gente cree que solo por asistir al culto o asistir a una congregación o asistir a la iglesia, ya es más que todo, como dijo alguien por ahí, hay que hacer un pequeño esfuerzo para ir al culto ahora en los domingos. Esto no es un pequeño esfuerzo. Jesús no vino haciendo un pequeño esfuerzo. Cristo no vino a morir a la cruz por un pequeño esfuerzo. Es más, él no ni siquiera vino a eso. Él vino por amor. Por amor dio su vida, por amor sacrificó. O sea, que ir a nuestras reuniones no me están haciendo un favor a mí, no le están haciendo un favor a usted. Están dejando de entender la naturaleza nueva que tiene que ir siendo edificada. Y es ahí donde vemos que hoy la gente que tiene todos estos conflictos es porque su cimiento no fue el correcto, no, la sobreedificación, pero no fue la correcta. Y tuvieron esas cosas. Cristo, no, la salvación la tienen, pero los temores, todo lo que los acosa, sencillamente es su sobreedificación. ¿Sobre qué edificaron? Sobre el temor, sobre el miedo, sobre esas cosas, sobre la ira, la violencia. ¿Cómo está mi sobreedificación? Qué buen punto que hemos tocado hoy, papá, de veras. ¡Wow! ¡Wow! Qué rico, qué rico. Algo más para contar, papá, porque ya nos dieron las 6. Algún punto más. Las 10, pero bueno, 10. Creo que definitivamente es muy importante que entendamos que
lo que dice Romanos 12. Mira, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Necesitamos entender, amados, que la vida en Cristo no corresponde a cosas como nosotros la hemos querido establecer. Y por supuesto que considero que es de suma importancia el congregarnos. El libro de Hebreos lo dice: no os dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero no nos congregamos simplemente porque vamos a cantar 3 canciones que nos gustan. Nos congregamos porque vamos a compartir de la medida de Cristo que está en cada uno de los santos. Vamos a tener una mutua edificación. Amén. Vamos a compartir en la comunión del Espíritu. Entonces, la vida en Cristo es algo que nosotros experimentamos, que debemos experimentar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. No es que mi vida en Cristo se reduce al domingo a tal hora porque es el culto. No. Mi culto es un culto racional, es un culto rendido a la vida del Espíritu. Y eso tiene que ser diariamente. Eso tiene que ser cada día. Eso tiene que ser en cada momento. Eso tiene que ser en la noche, pero también en la mañana, también al mediodía. Eso tiene que ser en mi casa y fuera de mi casa. Eso tiene que ser cuando hable con gente conocida o cuando hable con gente extraña. En todo tiempo, la vida del Espíritu tiene que estar presente. Entonces, no podemos reducir la vida del Espíritu, la vida de Cristo, a ciertas acciones que se hacen. No, es completa en nuestro diario vivir y afecta absolutamente todo en nosotros. Fíjese, pastor, que ahora que conseguimos este local, fíjese, mi apóstol, fui con el señor que teníamos que hablar. Y cuando fui con él, él me miró. Yo siempre ando aquí en shorts, pastor. Hay siempre calor y ando en shorts. A donde quiera que voy ando en shorts. Mis tenis, mis calcetines, cortos shorts, playera. Ese es Joel Escobar. Hoy me fue a buscar a una hermana y andaba buscando. Dice, como no lo vi en el local, empecé a buscar dónde estaba. Ahí está el hermano, porque tenía mi máscara. Dice, ya sé que anda en shorts el pastor. Entonces yo llegué con él y cuando entro así, me miró de pies a cabeza y me dice, usted no es de acá. No, le digo, porque nadie viene así a una oficina. Le digo, no soy de acá. Empecé a platicar y le dije, me dijo, ¿usted quiere local? Sí. Y algo que me dijo es, ¿usted tiene palabra o quiere firmar un papel? Yo le dije, no necesito firmar un papel. Yo le doy mi palabra que ese lugar lo vamos a arreglar y ahí va a estar el pago. No se preocupe. Me dijo, creo en su palabra. Se ve que usted tiene algo diferente. Muchas gracias, Lich. Es la vida de Cristo que es la que yo tengo ahora. ¿Cuántas veces esta palabra nos cuesta entregarla? Preferimos firmar papeles porque los papeles al fin y al cabo se quedan. Y es ahí donde usted dice, mi culto racional no es un domingo, es mi estilo de vida en Cristo Jesús. Es lo que yo ahora soy, es lo que me sostiene. Alguien puso en estos días por ahí que lo único que se necesita es fe. Lo demás Dios lo hace. Yo le contesté, ni siquiera eso necesitas, porque con tu fe no llegas ni a la esquina. Lo que necesitamos es la fe de Cristo en nosotros, porque con la fe mía solo puedo arrancar el carro, pero con la fe de Cristo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Nunca dijo, en mi fe lo voy a lograr. Él dijo, todo lo puedo en Cristo. O sea, yo estoy echando aún mi vida de fe en Él, porque la mía no me va a servir para nada. Si no es en Él, ¿en quién va a ser? Sí, wow, tremendo, qué bueno, tremendo. Qué bueno. Pues qué lindo, papá. Gracias por este tiempo. No sé si quiere darnos una palabra y luego orar por nosotros y saludar a todos los hermanos. Quiero contarle que el pastor Arnoldo está allá en Barranquilla, Colombia, y de allá lo tenemos el día de hoy en vivo. Estamos gozosos de tenerlo aquí el día de hoy, mi apóstol. De veras nos gozamos tanto de poder compartir. Habíamos estado escuchando, lo escuché allá en Dominicana, de una palabra tremenda.
también el hermano Rafael Ugarte, había estado con nosotros acá, lo había traído el hermano Michael, y bien tranquilo, pastor, bien tranquilo el hermano, dando el hermano acá. Cuando lo vio allá en acción, dije, ¿qué le pasó al hermano Rafael? Pero dio una palabra tan tremenda, y cada uno, como usted decía, la medida en la que tenemos, estamos siendo edificados a los demás. Así que gracias, pastor, palabra, y así ora por nosotros, y nos vamos a despedir de los hermanos. Amén. Sí, agradecemos realmente al Señor por este tiempo que nos ha permitido de poder compartir juntos y continuar siendo edificados en la verdad que es en Cristo Jesús. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, en unidad, en la unidad de tu espíritu, de poder ser cada día enseñados por ti, instruidos por ti, guiados por tu espíritu. Señor amado, que tu palabra que hoy ha sido expuesta, tu palabra de verdad, tu palabra viva, realmente pueda hallar espacio en nuestros corazones. Que nuestros corazones cada día se puedan rendir, que cada día puedan abrazar, puedan honrar, puedan valorar tu palabra eterna, que podamos recibir con mansedumbre tu palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, Señor, y que podamos experimentar la obra de tu gracia, la obra de tu luz, la obra de tu poder, de tu evangelio en cada uno de nuestros corazones, produciendo una real y verdadera transformación, y que podamos ser una expresión y manifestación tuya a todos los hombres en la faz de la tierra. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Saludos a la familia por allá y a la familia de Cristo que tenemos allá también. Amén. Salúdenme, por favor. Y aquí nos quedamos nosotros para invitarlos a todos este día, sábado a las 5 de la tarde todavía. Sábado a las 5 de la tarde todavía estaremos en nuestro local. Por favor, sábado, pero ya el sábado, domingo 6 de septiembre, estamos ya nosotros acá. Y esta enseñanza la va a poder ver mañana ya en YouTube, en nuestro canal Casa Shaddai TV, Casa Shaddai TV. La puede volver a escuchar como la de semana pasada, sumar las dos actividades que va a ser poderosa. Así que mi pastor, muchas gracias. Nos despedimos de todos. Dios me los bendiga. Gracias, mi apóstol. Bendiciones a ustedes. Les agradecemos. Gracias por estar con nosotros. Y les invitamos para este sábado, todos aquellos que estuvieron con nosotros, este sábado a las 5 de la tarde estaremos ahí en nuestro local. Y hermano, el domingo 6 de septiembre va a ser gran inauguración. Ya vamos a tener casi todo listo ahí para que estemos. Así que Dios me los bendiga. Ahí está Harvest Christian University también, que nos puedan ayudar. ¿Quiere estudiar un poquito más de esto? Inscríbase en nuestra universidad, que va a ser de grande bendición para usted. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Les esperamos el día viernes para estar con la pastora Jairi aquí reunidos. Bendiciones.